La realidad es que la primera vez que tuve contacto con el maíz era cuando era pequeño en Valladolid, porque yo nací en Valladolid hace 59 años hoy. Bueno, entonces allí tenía mi abuelo una granja que se llamaba Granja Terra y allí se cultivaba maíz y se ensilaba para unas vacas que tenía. Por aquel entonces, en el año 70, en la explotación que nosotros tenemos en Huesca aún no había llegado el agua. Llegó precisamente el año 70, entonces pusimos el regadío. Primero funcionamos con tubos, cambiábamos los tubos aquellos de aluminio que había antes. Luego llegó el sistema de ruedas que había para regar, que ponías un motor en la punta y lo hacíamos rodar y cultivábamos con eso sorgo y también, cultivos de invierno. Luego vinieron los pivots, pero claro, en aquellas tierras que teníamos nosotros entonces, que eran bastante pobres, los pivots tenían problemas porque resbalaba el agua, porque se formaba una corteza en el suelo y el agua resbalaba, y si el campo no era perfectamente llano, pues el maíz, a pesar de que pasara el pivot por encima, se quedaba seco. Eso se solucionó con unas máquinas que se trajeron de Estados Unidos, o que se copiaron de unas de Estados Unidos, que hacían una especie de charcos entre las líneas de maíz. El agua se quedaba encharcada y entonces penetraba en el suelo. Bueno, después en nuestra zona, yo creo que es importante que cada zona tiene sus particularidades y ustedes son los que mejor conocen cómo es el maíz en esta zona y yo les voy a explicar un poco cómo funcionamos allí. En nuestra zona lo que luego se desarrolló es las dobles cosechas fundamentalmente. En la zona media de la provincia de Huesca o incluso más o menos en la zona media de la provincia de Huesca, también en la de Lérida y también en Navarra, lo que se pueden hacer y lo que se ha desarrollado es la realización de dobles cosechas. Nosotros lo que hacemos es, casi el mismo día que cosechamos, nos ponemos a sembrar, porque nosotros cosechamos en el mes de junio, porque allí tenemos los calores muy fuertes del mes de junio y durante la primera quincena de junio solemos cosechar, y entonces entramos directamente en el campo y hacemos una siembra directa sobre el rastrojo de cebada o sobre los guisantes que hayamos puesto antes. Y entonces ahí obtenemos una segunda cosecha. Entonces obtenemos 7.000 kilos de cebada, 7.000 o 8.000 kilos de cebada, y después obtenemos 12.000 o 14.000 kilos de maíz. Eso es lo que solemos hacer nosotros. El maíz lo cosechamos en el mes de noviembre y siempre rezamos para que no nos venga una helada temprana en el mes de octubre. A mitad de octubre alguna vez ha llegado alguna helada que nos ha fastidiado los maíces al final. Es una carrera que tienes que ir muy rápido y que tienes que actuar muy rápido para funcionar. Y claro, teníamos también otro problema, que era el tema del talado del maíz, algo que ustedes no conocen, pero que es un gusano que nosotros tenemos allí, que es endémico en el Valle del Ebro, y que lo que pasa es que tienes un gusano que se te mete por el tallo del maíz. Ahí vemos, no sé si lo ven, un agujero que hay ahí en el tallo. Pues lo importante es que se te mete por ahí el gusano, el tallo se hace quebradizo y si llega una cercera, un viento fuerte, pues se cae todo el campo al suelo y entonces pierdes el campo. Bueno, para luchar contra el taladro era muy difícil hacerlo con insecticidas porque el bicho está dentro de la planta. Y entonces eso se solucionó a partir del 98, cuando llegaron los transgénicos. Llegó el MON 810, un tipo de transgénico que mata solo el talado del maíz. Es una cosa increíble porque en nuestros maíces seguimos teniendo problemas de araña, tenemos problemas de mitima, de orugas defoliadoras, y el único animal que se muere es el taladro, porque cuando se come el maíz el bicho se muere. Entonces
no tienes que tratar, te ahorras un montón de dinero en tratamientos fitosanitarios y el maíz está de una salud excelente. Ese es el sistema que nosotros funcionamos. Y esas son las preocupaciones que teníamos los agricultores, que es preocuparnos por la salud de nuestros maíces, por la fertilización, por todas estas cosas. Y lo que nos viene ahora ya es preocuparnos por el tema de los papeles. Bueno, tenemos el problema del Pacto Verde Europeo. Surge a partir de las conferencias de la ONU sobre el cambio climático. Había que reducir la emisión de gases de efecto invernadero y, bueno, pues en 2020 la Unión Europea propuso que para 2030 teníamos que haber reducido un 50% la emisión de gases de efecto invernadero respecto de lo que teníamos en 1990 y que para 2050 pues seríamos climáticamente neutrales. ¿Qué consecuencias? Vamos, dirán ustedes, ¿y nosotros qué culpa tenemos en esto? Bueno, pues yo he acudido al libro de Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático, y ahí te viene un resumen de lo que se nos dice por la ONU que hacemos. Y entonces te dice que emitimos cada año 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que el 27% lo produce la generación de electricidad, el 31% los procesos de fabricación, el 16% el transporte, el 7% la calefacción y el 19% los cultivos y cría de animales. Y de ese 19%, el 15% es la ganadería y el 3,8% el resto de la agricultura. Claro, a mí esto me resulta un poco increíble porque dices el 3,8% y dices, ¿y de dónde sale ese 3,8%? Pues verán, el 70% es básicamente por los fertilizantes, incluida su fabricación. La fabricación de fertilizantes, sobre todo de los nitrogenados, supone que para producir 1 kilo de amoníaco necesitamos 3 o 4 kilos de fuel. Y es el gran consumo, hay un gran consumo energético, un gasto energético tremendo en la producción de los nitrogenados. Y eso es la parte del 70%. Pero claro, eso no es culpa de los agricultores. Eso es culpa de que se fabrica mediante unos sistemas que utilizan combustibles fósiles. Ya el otro día uno de Fertiberia me dijo que están haciendo ya nitrógeno verde. Es decir, si pones y en vez de utilizar energía, fuel o gas, que es lo que se utiliza básicamente para hacer ahora los nitrogenados, utilizas los molinos, los aerogeneradores o utilizas energía nuclear, ya no emites a la atmósfera todo ese CO2 que supone la fabricación de los nitrogenados. Y luego también hay una parte del 70% que es la emisión que nosotros hacemos porque parte de las ureas, por ejemplo, cuando las echamos en el maíz, se evaporan. Las ureas se van a prohibir al final y lo que van a hacer es, las van a sustituir por otro tipo de fertilizantes nitrogenados que lleven aditivos para que no se produzcan esas pérdidas. Pero también eso es otra cosa en la que nosotros no tenemos nada que ver, los agricultores me refiero. Esto es el proceso de fabricación o el modo como se hacen los productos. Y el segundo tema importante que destaca Bill Gates es el 30% de todo eso, del 3,8%, que es la deforestación. Es decir, que para producir más alimentos se están perdiendo selvas en el Amazonas. Dices, ¿y la deforestación? Pues si a nosotros nos dejaran aquí que esas zonas que abandonamos las pudiéramos cultivar, se produciría menos deforestación. Es decir, ¿por qué teníamos que dejar estos años atrás un 5% de abandono si eso produce deforestación? Porque lo que no cultivamos aquí o lo que no producimos aquí implica que igual quitan allá selva amazónica para producir algo que necesitamos. Bueno,
También, en todas estas cuentas que se han hecho, no han tenido en cuenta que nosotros absorbemos mucho carbono. Y yo, en relación con el maíz, bueno, si cojo el manual de fertilización del Ministerio de Agricultura, pero también podía haber sido el manual de Corteva o el manual de CALP, yo que me sé, todos te dicen lo mismo. Para producir 1000 kilos de maíz necesito 28 kilos o 30 de nitrógeno, 12 de fósforo y 23-25 de potasa. Eso suma 61 o 65 kilos, más 5 kilos de microelementos, y todo esto es lo que se lleva a la planta para producir 1000 kilos de grano. Como los 1000 kilos de grano sabemos que tienen un 15% de agua, pues añadimos 150 kilos de agua. Bueno, pues entonces nosotros, o sea, lo que extrae la planta del suelo de lo que nosotros le hemos aportado son 220 kilos. ¿Dónde están los 780 que faltan? Pues eso es carbono. Esta es la fotografía de Estados Unidos, los 50 millones de hectáreas del cinturón de maíz americano que producen su pico en verano y producen un 40% de oxígeno que la selva amazónica. Es una foto de la NASA. Claro, esto no se tiene en cuenta, que nosotros también, cuanto más cultivamos, más CO2 absorbemos, y eso nos resta. Por eso a mí me parece que la política agraria es injusta y que lo que se debería de fomentar es que produjéramos más. Pero bueno, las cosas no son como todos querríamos. Vamos a ver. También les quería hablar un poco de agricultura y energía. Esto es el informe WASDE, o sea, la producción según el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, lo que tenemos este año. En la columna que hay de producción de enero, verán que lo que se ha producido este año en total en el mundo son 1.155 millones de toneladas. En España producimos 5. Estados Unidos, lo tienen arriba del todo, produce 348 millones de toneladas este año. Argentina 52, Brasil 125 y Ucrania 27 millones de toneladas frente al año pasado que produjo 42. 30. Y años anteriores ha producido 40 y tantas, porque ha entrado en el tema de la guerra. En realidad, de las 1.155 millones de toneladas que se producen en el mundo, o los 1.200 que se produjeron el año pasado, bueno, pues lo que se ve es que una pequeña oscilación de un 10% es lo que se comercia en el mundo, y cuando falta un poco en esos 150 millones de toneladas que se comercian es cuando se disparan los precios. Pero yo no les ponía la fotografía con esto, por esto. Yo se la ponía por lo siguiente. De los 158 millones de toneladas de maíz que produce Estados Unidos, 150 van a consumo interno, 40, de 50 a 70 van todos los años a exportación. Y luego 150 millones de toneladas van a etanol. Bueno, esto es importantísimo para todos, porque me refiero, si las 150 de esos millones de toneladas no estuvieran destinados a etanol y nos sacara al mercado, nuestros precios estarían por los suelos. Y gracias a esto, Estados Unidos, digamos, que ha salvado el precio del maíz en el mundo durante todos estos años. Y además ha contribuido a que Estados Unidos sea autosuficiente en energía, contribuye, como digo, al sostenimiento de los precios mundiales, y además genera un subproducto de la alimentación, porque claro, cuando cogen el maíz, cogen el almidón y lo transforman en etanol, les queda un residuo, y eso es proteína, y esa proteína es la que dan de comer a los animales allí. Entonces les sobra muchísima proteína, ese subproducto es baratísimo, y entonces con eso dan de comer a las vacas y a los cerdos,
y lo que ha producido es un movimiento general de la ganadería en Estados Unidos que se ha movido hacia la zona del cinturón maicero porque allí tienen una comida muy buena y barata. Bueno, ¿cuánta energía tiene el maíz? Y esto es otra cosa que también quería explicarles. Nosotros en la GPM vimos que 2,1 kilos de maíz equivalen a 1 kilo de gasoil. Tienen la misma energía. Imagínense ustedes que nosotros necesitamos secar el maíz y lo secamos con gasoil o lo secamos con gas, o algunos que han puesto hornos, pues ahora también utilizan astilla o utilizan pellet o utilizan restos de poda o cosas así para secar. Pero claro, si pensamos 2,1 kilos de maíz a 30 céntimos que va al kilo o 31 céntimos que va al kilo, pues nos da 0,65 céntimos lo que valdría 2,1 kilos de maíz, y un litro de gasoil vale 1,40. Si nosotros quemáramos maíz para secar nuestro nos saldría rentable. Lo que pasa es que esto es un poco escandaloso, el tema de quemar maíz. Como he dicho antes, en Europa y Alemania se ha utilizado el maíz como fuente de biogás. El biogás ahora parece que en Alemania va en retroceso, pero en estos años atrás había maiceros que lo que hacían era llevarse la planta entera a plantas de biogás. Yo he visto alguna planta de biogás en Cataluña que la utilizaban para intentar reciclar los purines de los cerdos, pero eso produce muy poco porque realmente ya está todo consumido cuando el purín ya ha emitido todo el gas que tiene, casi todo el gas que tiene que emitir, y esas plantas funcionan cuando les añades otro tipo de residuos como es pues la planta de maíz entera. Entonces sí que producen mucho gas. Y luego la Unión Europea se ha opuesto al uso de cereales como fuente energética con la doctrina del ILUC. O sea que dicen, si nosotros aquí detraemos parte de nuestro territorio para dedicarlo a producción de energía, entonces en Brasil tendrán que deforestar para producir los alimentos que nosotros quemamos aquí. Esa es la filosofía que han defendido. Pero claro, sin embargo, no nos dejan cultivar las zonas abandonadas. Bueno, ¿consecuencias para la agricultura? Bueno, pues esto que conocemos todos, la política de la granja a la mesa, que es la reducción del uso de fitosanitarios en un 50%, la reducción del uso de fertilizantes en un 20% y alcanzar un 25% de tierras dedicadas a la agricultura ecológica. Esos son los objetivos que hay, aparte de la estrategia de biodiversidad, que es por la que quieren que mantengamos en los márgenes zonas de reserva de toda la biología que hay. Bueno, ¿cuáles son los retos de la campaña? Pues fundamentalmente el problema de la nueva PAC, cómo se aplicará en 2023, cómo se aplicará en años sucesivos y luego qué pasará también en los mercados. En lo de los mercados no voy a hablar de los precios de los cereales porque hay alguien que va a hablar con mucho más conocimiento de causa que yo más tarde, y hablaré un poco de los precios de los fertilizantes. Alguna idea daré. Bueno, la nueva PAC, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos las normas obligatorias para todos, que son las BECAM, más o menos todas las teníamos antes, pues el mantenimiento de partos permanentes o la gestión de labranza, que tenemos que labrar de forma que evitemos la erosión. Pero bueno, las dos graves eran la rotación de cultivos, que nos dice que podemos mantener un cultivo 3 años, pero no más, no podemos repetir. Está suspendida en la PAC de 2023
y también el tema de dejar un 4% de abandono que también está suspendida en la PAC 2023. ¿Por qué todas estas suspensiones? Pues estas suspensiones son precisamente porque no hay alimentos en Europa este año, porque porque la sequía ha sido tremenda, los ríos nunca los hemos visto tan bajos, el Rin se han visto unas piedras que estaban allí escondidas desde hacía años y años y no y se ven las sequías marcadas en las piedras de abajo del río, en el ¿cómo se llama? En el Danubio han salido a flote barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, nunca ha habido tan poca agua y tanta sequía en Europa. Nunca, bueno, o en muchos años, porque sí que ha habido esos años donde bajaron tanto los ríos. Ya ha pasado lo mismo en China y bueno, y está pasando en Argentina. Entonces, este año necesitábamos que en Europa se produjera más, pero aparte de eso yo creo que ya se van dando cuenta de la importancia de las materias primas en Europa. Y hay un cambio de paradigma. Entonces, bueno, luego me referiré un poco más a eso. Y en cuanto a lo opcional que tenemos que podemos aplicar o no, pero que es importante porque al final la aplicación de los ecoesquemas nos va a suponer un 25% de nuestra PAC, pues tenemos el tema de las rotaciones de tierra de cultivo, que tenemos que rotar al menos en un 40% de la superficie cada año, poniendo un 10% de especies mejorantes y un 5% de leguminosas y con un barbecho máximo de un 20%, o podemos adoptar la práctica de siembra directa, al menos en un 40% de la superficie, o por último se puede optar por los espacios de biodiversidad, que es una zona de un 7% al final, me parece que es un 7%, que tendrías que dejar sin cultivar durante una serie de años. La verdad es que aún creo que hay muchas cosas que matizar y aún estamos dándole vueltas cómo va a funcionar todo esto. Bueno, la rotación de cultivos. Como digo, para 2023 no nos tiene que preocupar porque la medida está suspendida. Es un tema muy perjudicial para el maíz. Es perjudicial aquí y es perjudicial pues también en todos los que hacen maíz en nuestra zona, que se dedican solo a hacer un solo cultivo de maíz y lo siembran en abril como la mayoría de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en otros países? La Asociación General de Productores francesa lo que hace es establecer un cultivo de cobertura en invierno que no necesariamente tiene que ser productivo. Es decir, lo que intentan es sembrar un ryegrass, unas bezas, lo que sea, con tal de que nazca ya les vale. Y entonces ellos hasta ahora lo que hacían es certificar que ese cultivo había nacido. Y una vez que estaba certificado eso y tenían justificado, después echaban un herbicida y sembraban encima el maíz. O lo labraban y sembraban encima el maíz. Ese es el sistema que utilizan en Francia, que tienen el mismo problema y que no quieren rotar en algunas zonas porque, como aquí en León, es muy, muy perjudicial. Y es quizá la única solución o la solución hacia la que tendríamos que ir. ¿Qué ocurre si se opta por la siembra directa? Bueno, pues eso yo creo que es una cosa que tendrían que estudiar, pero que, claro, más que nadie lo van a saber ustedes. Esto es lo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos también ellos cosechan en el mes de noviembre y dejan todo el maíz, el rastrojo de maíz, durante todo el invierno allí quieto. Y entonces lo que hacen después es pasar con una desbrozadora y después y hacen una siembra directa sobre ese rastrojo de maíz. Y entonces lo que hacen es rotar, sí que rotan, porque al cabo ponen unos años maíz y otros años soja.
Para mí los dos mejores cultivos que hay. El maíz porque no hay ningún cereal que sea capaz de producir tanto en tan poco tiempo, y la soja porque no hay ningún elemento que tenga un porcentaje tan alto de proteína. Y eso es lo que hacen en Estados Unidos. Rotan maíz, soja, pero bueno, pueden tener varios años el maíz sembrado. Entonces, por ejemplo, nosotros en la provincia de Huesca, nosotros que hacemos la rotación cebada, maíz, y después a la vez siguiente cebada, no podemos hacer una siembra directa de recién cosechado el maíz porque los tallos y el rastrojo está durísimo, porque aunque lo desbrocemos aquello no se deshace. Pero si dejas pasar el invierno y pasan los hielos y se seca todo aquello, y entonces sí que el campo está de otra manera y el rastrojo sí que se deshace, y eso es lo que pueden aprovechar en Estados Unidos en el cinturón maicero. Bueno, ¿podemos reducir en un 50% el uso de fitosanitarios? Bueno, esto es un tema que a mí me preocupa mucho y que es muy complicado, porque en determinados cultivos la desaparición de determinados productos fitosanitarios ha hecho que se dejaran de cultivar. Ha ocurrido con el tomate, que ha estado muy influenciado, y ha ocurrido, por ejemplo, con la espinaca. A mí un amigo en Huesca me decía que la espinaca, que antes la sulfataba con un determinado producto, ahora lo han quitado y ahora no puede luchar contra que crezcan en el campo de espinacas malas hierbas. Y todas las espinacas que se cogen van directamente del campo a la bolsa, que va al supermercado. Luego el campo tiene que estar perfectamente limpio. Si le prohíben la utilización de determinados herbicidas que lo dejaban limpio, pues entonces es imposible el cultivo. ¿Qué es lo que pasará o que está pasando con estos cultivos? Pues que, hombre, se los llevan a hacer a Marruecos, y entonces allí no tienen las restricciones de los fitosanitarios que aquí están prohibidos, y entonces nos lo importan de Marruecos y se acabó. ¿Qué es lo que ha pasado con las naranjas y lo que está pasando con un montón de productos? O con los transgénicos, que hay muchos transgénicos que aquí no se dejan utilizar, y resulta que nos traen todo el producto transgénico que quieren de Estados Unidos o de Argentina o de Brasil. Porque, claro, las plantas de maíz en Estados Unidos están blindadas. Esas plantas no les atacan ni los gusanos del suelo, ni las orugas, ni los taladros, y son resistentes al Roundup, y pasan una vez con una aplicación de Roundup, lo matan todo y no hay ningún problema. Y con eso es contra lo que nosotros competimos. Bueno, en el maíz nos afectó la prohibición de neonicotinoides. Esto se ha hecho por las abejas, porque decían que los neonicotinoides que nosotros echábamos en maíz que afectaban a las abejas, pero no lo podían probar, pero como había un riesgo, por el principio de prudencia, suspendieron la utilización de los neonicotinoides, y entonces durante 3 o 4 años hemos estado sin neonicotinoides. Ahora tendrían que levantar la prohibición, pero ya veremos lo que pasa. En realidad no han podido probar que los neonicotinoides mataran las abejas, y además las abejas, como defendíamos en la Confederación Europea de Productores de Maíz, las abejas no van al maíz. En el maíz no veréis abejas. Técnicas que pueden ayudarnos. Pues mira, la agricultura de precisión, que aquí ya la utilizaréis, bueno, la utilización del GPS, de los drones, etcétera, para intentar utilizar menos insecticida o de una forma mucho más precisa. Ahí vemos un sistema que es para árboles con unas pantallas para que solamente el producto se eche sobre los árboles en ese caso. Pero en maíz había desarrollos, una cosa que se llama el Green Seeker, es decir, unas sulfatadoras que pasan por encima del maíz cuando es pequeño y que solo sulfatan en el sitio donde detectan una mala hierba, y solo cae el chorro de herbicida en el punto preciso. El evitar solapamientos, eso yo creo que ya está generalizado, que cuando sulfatamos
llevan GPS las sulfatadoras y entonces evitamos que se solapar una con otra y que sulfatemos un trozo de la punta de la sulfatadora 2 veces. Y también, claro, la biotecnología. La biotecnología es lo que ha permitido en nuestra zona, por ejemplo, que no tengamos que utilizar insecticidas para luchar contra el taladro del maíz. Y la biotecnología tiene un campo brutal. Lo que pasa es que hay que luchar para que se autorice en Europa, porque si no quedaremos muy, muy retrasados respecto a la agricultura del resto del mundo. ¿Por qué? La biotecnología ahora tiene 2 líneas, una que ya casi se ha abandonado, que son los transgénicos tradicionales. Los transgénicos tradicionales eran plantas a los que se les metía un gen ajeno a la planta para hacer una determinada cosa. En el caso del maíz transgénico, se les mete un gen que es del Bacillus thuringiensis, que genera una toxicidad para el gusano del taladro. Luego hay otra cosa que es la edición de genes y la tecnología CRISPR, que está basada en el desarrollo de un investigador español. Y la tecnología CRISPR lo que permite es poner en marcha determinados genes de una planta sin introducir genes ajenos. Y a mí un ejemplo que me ha parecido increíble es el del facocero. El facocero es un tipo de cerdo que hay en África y que es resistente a la peste porcina africana. Y es primo del cerdo que criamos nosotros aquí. Entonces, a mí me decían los científicos, podemos analizar la genética del facocero, ver qué genes intervienen para que se haga resistente a la peste porcina africana y entonces coger la genética del cerdo normal, conectar esos genes, enchufar esos genes para que actúen y entonces el cerdo de aquí será resistente a la peste porcina africana, que es uno de los grandes problemas que tienen los cerdos. Pues eso sucede en todo tipo de plantas y en todo tipo de seres vivos. O sea, la posibilidad de poner en marcha de los genes que llevamos dentro los más interesantes para una determinada zona o para un determinado cultivo, para hacer un tallo más grueso, para hacer una mazorca más amplia, para ser más resistentes a la sequía o para ser más eficientes en el uso del nitrógeno. ¿Qué pasa con la reducción de los fertilizantes? También yo creo que la solución pasa por más o menos las mismas herramientas. La agricultura de precisión, el control de los campos mediante drones o satélites, el abonado en línea es generalizado. El abonado en línea, ahí he puesto una fotografía de lo último que he visto de la casa John Deere. Es una sembradora que echa un chorro de fertilizante justo encima de cada grano que siembra. O sea que ni siquiera echa un chorrillo por la línea, sino que directamente echa un pulso en el punto. La biotecnología, plantas más eficientes y las bacterias que nos dicen, esas bacterias que nos hablan de que absorben nitrógeno también. Bueno, del mercado no voy a hablar porque me cortan el tiempo. ¿Subsistirá la PAC? Yo pienso que hay motivos para pensar que igual la tiramos para atrás. Igual que se ha suspendido este año la aplicación de lo de la rotación y lo de los abandonos porque se necesita más y además vemos que la política energética europea se ha ido al traste, porque me refiero que ya han abierto las centrales de carbón en Alemania, ya vuelven a decir que es ecológico el tener energía nuclear, ya vuelven a decir que es ecológico el gas. Bueno, pues nosotros tenemos motivos para pensar que hay una nueva idea sobre los productos
y que esto está cambiando, que igual al final se echan para atrás con la PAC y deciden, oye, no, tenemos que hacer una agricultura más productiva. Bueno, no puedo extenderme más porque voy muy mal de tiempo y yo lo que quiero es invitarles a que acuden al segundo Congreso Ibérico de Maíz, que tendrá lugar en Barbastro, que lo organizamos con nuestros compañeros portugueses, en Barbastro del 23 al 24 de marzo. Que quedan todos invitados y espero ver a algunos de ustedes y no a todos por allí. Gracias. Sí, disculpen. Bien, les decía José Luis, muchísimas gracias por la intervención. No nos va a poder acompañar el coloquio final, así que damos la oportunidad, si alguien quiere aquí en la sala formular alguna pregunta, es el momento. ¿Y tú crees que desde el punto de vista de Europa, todas estas políticas de restricciones, el hecho de que no podamos cultivar transgénicos, ¿tú crees que van a dar marcha atrás? Porque te ha atisbado una cierta esperanza. Entonces, a ver, hay un movimiento para que se admita la tecnología CRISPR. Y la tecnología CRISPR o la tecnología de edición de genes parece que va entrando, porque no se considera, o sea, hay que separar la reglamentación de los transgénicos de la tecnología CRISPR. El transgénico es introducir un gen ajeno a un ser vivo en ese ser vivo y la tecnología CRISPR es simplemente seleccionar los genes buenos dentro de un determinado genoma. Y sí que hay un movimiento para que este tipo de tecnología se admita. Aparte de que es indistinguible ese gen de cualquier otro de la misma planta porque no hay forma de separarlos y al final nos la colarán. Pero en Europa sí que hay, yo creo que sí que se va a admitir la tecnología CRISPR, la transgénica no. Bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias, José Luis Romeo, y seguiremos con atención todo lo relacionado con el segundo Congreso Ibérico del Maíz, que se celebra a finales de marzo en Barbastro. Muchas gracias, José Luis.